得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días para aquellos que se han levantado tempranito. Buenas tardes para quienes son un poco más remolones. Muy lindo encontrarnos otra vez junto a todos ustedes aquí en Clave China. Les cuento que el representante especial del gobierno chino para asuntos latinoamericanos, Liu Xiaoqi, destacó los avances entre China y la región latinoamericana, y sostuvo que todavía se puede esperar mucho más en el futuro entre ambas partes. Desde hace una década aproximadamente se viene advirtiendo, sostuvo, sobre la creciente proyección de China hacia América Latina. Y justamente hoy aquí en nuestro programa vamos a contar con la mirada de algunos especialistas latinoamericanos para que nos cuenten cómo miran China desde Latinoamérica, una situación que hoy está atravesada con implicancias globales como es el conflicto Rusia-Ucrania. Antes de continuar, yo les cuento que es necesario tomar nota de algunas cuestiones que tienen mucho peso de la economía china en el mundo. En principio, saber que la población china cruzó ya la cifra de 1.380 millones de habitantes. Esto es más del doble que la población sumada de toda América Latina y más de 4 veces la población de Estados Unidos. Este dato no es menor y es imprescindible para entender que esa economía tiene altísimos niveles de demanda en materias primas como petróleo, minerales diversos y también alimentos, y que la superficie cultivable de China alcanza apenas al 13%. Y esto se da en el marco de un proceso de desertificación que están logrando detener. Por lo tanto, el país asiático es un importador de alimentos, lo cual lo convierte en un cliente de peso entre los países que producimos cereales, legumbres, ganados y alimentos envasados. Al mismo tiempo, el sostenido crecimiento que ha tenido China desde la reforma de su sistema impone, claro, un consumo muy alto de estas materias primas como minerales y energía. Particularmente en los últimos años, esa demanda ayudó al crecimiento económico en Latinoamérica. En tanto, el mundo sigue cruzado por el conflicto Rusia-Ucrania, con implicancias que han modificado algunas variables estratégicas de la economía global. Y como les comentaba, hoy vamos a contar con algunas miradas desde Latinoamérica. Antes, y como siempre, un poco de música y bienvenidos a Clave China. Clave China. 衬衫沾满了黄色的口红，悄悄地踮着脚偷看，鬼鬼祟祟，浪漫觉得没人知道。在我膝盖上的雨，请别说谢谢或是拜托，看我心情想做的事，你全都管不到。你说你很难干，喜欢像提枪杆，觉得从不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋。Y ahora, lo más destacado del país asiático en la voz de nuestro colega Enrique Gón, del Grupo de Medios de China.
y como siempre, así lo presentamos. China, en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. Un avión de pasajeros con 132 personas a bordo se estrelló este lunes 21 de marzo en el sur de China. La aeronave, un Boeing 737 de China Eastern Airlines, que había despegado de Kunming y volaba con destino a Guangzhou, se precipitó a tierra cerca de las 14:38 horas en una zona montañosa. A bordo de este vuelo, MU-5735 viajaba 123 pasajeros y 9 tripulantes. Este miércoles se recuperaron restos humanos y una de las cajas negras del avión encargada de registrar la voz de la cabina. Continúa no obstante la búsqueda de la grabadora de datos de vuelo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha anunciado un segundo lote de ayuda humanitaria por valor de más de $1,5 millones de dólares estadounidenses para Ucrania. Anteriormente, China había destinado más de $780,000 para paliar la crisis humanitaria que se vive en este país europeo. Los 3 taikonautas a bordo de la Estación Espacial China Tiangong han dictado su segunda clase en vivo. La sesión tuvo objetivo de alentar a los estudiantes y generar interés hacia la ciencia y el espacio. Durante la clase, impartida el 23 de marzo, los miembros de la Shenzhou 13, Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu realizaron experimentos de física y presentaron las instalaciones científicas de la estación espacial. También demostraron la diferencia entre lanzar objetivos en el espacio y en la Tierra, utilizando una pequeña figura de la mascota olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, Pinduoduo. En los últimos años, China ha reducido la sobreexplotación de aguas subterráneas. Los datos oficiales muestran que China explotó solo 89.250 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas en 2020, en comparación con los 113.400 millones de metros cúbicos de 2012. Cerca de 8.000 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas se han regenerado mediante el reabastecimiento de agua en ríos y lagos. También se ha producido una mejora significativa en las condiciones ecológicas de los ríos y lagos en China. Según Statista, portal de estadísticas en línea alemán, en 2020, el sector de transporte mundial emitió 7.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, y los vehículos de pasajeros contribuyeron con la mayor parte, representando el 41% de las emisiones de transporte mundial. Hasta ahora, solo unos pocos países han logrado avances destacados en la transición a transporte eléctrico, en particular China. Los datos de la Agencia Internacional de Energía revelan que China es el principal impulsor del crecimiento global del mercado de vehículos eléctricos. La Reserva Natural Nacional Honghe en la provincia nororiental china de Heilongjiang ha construido 100 nuevos nidos artificiales para cigüeñas blancas orientales, una especie de ave en peligro de extinción. La cigüeña blanca oriental, una especie de ave migratoria bajo protección nacional de primera clase, ha sido catalogada como en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así son las noticias más interesantes de China durante la semana. Soy Enrique Gon. Hasta la próxima en China en clave de noticias. En la apertura yo les comentaba los vínculos cada vez más estrechos que hay entre China y Latinoamérica y que hoy todo esto está atravesado por el conflicto Rusia-Ucrania. Esto también implica una disputa de sentido a nivel global, donde los medios de comunicación y diferentes dispositivos de poder también tienen su propia guerra informativa. Y de esto hablamos en Clave China la vez pasada. Aquí tenemos la opinión del periodista y secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas, quien comparte su mirada desde una perspectiva
latinoamericana sobre los acontecimientos e implicancias de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Te escuchamos, Nelson. Ciertamente, Lidia, estamos viviendo un escenario bastante complicado. Las dificultades que representa la desestabilización a que se ha sometido América Latina en los últimos años, con miras a hacer fracasar los procesos sociales en países como Bolivia, Venezuela y Nicaragua, por no mencionar a Cuba, víctima de 60 años de criminal bloqueo por parte de Estados Unidos y sus aliados. Hay una especie de renacer en Chile, donde está a punto de asumir la presidencia Gabriel Boric, para intentar romper de modo definitivo con el pasado neonazi impuesto por el tirano Augusto Pinochet y sus herederos políticos. En Brasil se vislumbra la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva vuelva a ocupar la presidencia de Brasil, a la vez que en medio de la crisis que ha supuesto la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Estados Unidos hace guiños a Venezuela después de fracasar en su propósito de estrangular a su pueblo y al gobierno de Nicolás Maduro, aunque en este sentido no son mucho de fiar, por las razones que sabemos de cómo juegan a la traición. Esto, Lidia, por solo mencionar algunos escenarios, se da cuando la República Popular China proyecta una política exterior dirigida al respeto entre los pueblos, con una ayuda que no va condicionada a que me siga en mi pensar ideológico. Ahora mismo hay una gran preocupación por la paz mundial. China mantiene en defensa de lo que se considera un crecimiento razonable y estable para abordar los complejos desafíos de seguridad y cumplir con su responsabilidad como nación importante, según ha manifestado su portavoz militar Hu Qian de la Delegación del Ejército Popular de Liberación en la quinta sesión de la 13ª Asamblea Nacional de Poder Popular, el organismo máximo legislativo del país. Y en este sentido también hay que destacar el papel que ha desempeñado el Ejército Popular de Liberación de China en la ayuda a diversos países con la vacuna contra la COVID-19. Los militares de más de 30 países, incluido Pakistán, Camboya, Mongolia, Guinea Ecuatorial, según ha explicado el portavoz. Hay que ver cómo se puede contribuir a la ayuda, al cambio de los países en una forma positiva, sin entrometerse en su política interna como pretende hacer Occidente. Es una vergüenza lo que estamos viviendo en este momento, donde incluso se han apagado los medios de comunicación que no responden al discurso de Occidente en términos de la crisis con Ucrania, y vemos como medios tan importantes como Russia Today o Sputnik o TASS y otros medios no se le da cabida en Occidente y se han visto forzados a cerrar sus delegaciones en países de América Latina y de Europa y Estados Unidos. De hecho, la principal entidades, empresas que acogían la señal de RT la han ido eliminando. Esto en virtud de una libertad de prensa que va dirigida al control de la información por parte de los imperialistas
compañera Lidia Fagales, que usted como dirigente periodística sabe lo que esto significa y sabe cómo a partir de ahí se manipulan las informaciones. Vamos a ver qué va a ocurrir en el escenario internacional. Vamos a ver qué va a pasar en Ucrania, de lo que se ha culpado a Rusia, sin que nadie tenga en cuenta de que Estados Unidos y la Unión Europea han forzado esta crisis al pretender incluir a Ucrania en la OTAN y a la misma vez meterla en la Unión Europea para acercar a Rusia. Toda ocupación o invasión o operación militar, en este caso Rusia la ha denominado operación militar especial, es lamentable porque conlleva las pérdidas de vida, pero aquí ha habido más manipulación de una forma bárbara, una manipulación bárbara que hay que definitivamente desenmascarar. Clave China.在风声潮声交织的夜里，静静的天空有几个坠泪的星辰，依旧是沉重的心情，所有的忧思只为你一人。我不怕航程拉远了距离，只怕这纷乱的世界让我们的爱恋像此刻海面上升起的雾，毫无抗拒的正逐渐地消失。
Nos encontramos para conversar telefónicamente con Elena Salcedo. Elena Salcedo es periodista e integrante del movimiento Periodismo Necesario de Venezuela, quienes han tenido una expresión junto, digámoslo, con muchísimos periodistas de Latinoamérica en relación a estos dos casos que ha sido la censura a los medios estatales rusos, sin perjuicio de referirnos a lo que también la propia Venezuela viene padeciendo en relación a un cerco informativo, toda vez que no condice el modelo o el proceso político venezolano con las aspiraciones del país del norte o con Occidente en general. Así que no voy a leer el comunicado que ha sido muy extenso y que ha circulado por las redes del periodismo venezolano. Te pido una reflexión sobre este tema, Elena. En relación a lo que tú solicitas, Lidia, yo considero que la guerra mediática ha sido incorporada por el gobierno de Estados Unidos como un arma fundamental. Ellos han determinado en sus laboratorios que puede ser letal en una guerra, como todas las que libra el Pentágono en los gobiernos que no se dejan torcer el brazo, ni se han arrodillado ante sus designios. Por ese motivo crearon las corporaciones mediáticas para manejar la información en el mundo a su antojo. Y ahora pretenden hacerlo contra Rusia. Ahora, ¿qué ha ocurrido con esta campaña que ellos urdieron contra Rusia? ¿Qué tan obvia? Todas las mentiras que desencadenaron por parte de Estados Unidos, que la gente se ha ido a buscar las fuentes reales de información. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, necesariamente Russia Today y Sputnik. Con esa actitud desesperada, el gobierno de los Estados Unidos adoptó una medida represiva, que fueron todos los instrumentos que ellos tienen, como Google, como YouTube, y la sacaron de la plataforma, la silenciaron, actuando en la más abierta censura de lo que son capaces los regímenes fascistas como Estados Unidos y Gran Bretaña, que se han dedicado ahora con esta campaña contra Rusia a perseguir a periodistas. Han cometido asesinatos, la estigmatización de los periodistas, la mentira recurrente, la omisión obscena de informaciones irrefutables, la manipulación de las narrativas, han censurado a las nacionalidades, las creencias, los orígenes e ideologías. Y todas esas situaciones constituyen características del fascismo en ejercicio. Cuando un grupo de periodistas venezolanos emitió el pronunciamiento es porque realmente había un descaro en cuanto a la actitud con la que viene actuando Estados Unidos contra el pueblo de Rusia, porque no solamente contra el presidente Putin, contra el canciller Lavrov, sino contra todo el pueblo ruso. Ellos han instalado el silencio informativo, en este caso el gobierno de Estados Unidos, para ocultar sus crímenes. Hay una experiencia que nosotros tenemos aquí en Venezuela. En el año 2002, durante el gobierno del comandante Hugo Chávez, hubo un golpe de Estado, y en esos días que duró el golpe de Estado, los medios silenciaron completamente la situación. Y afuera lo que ocurría era una masacre contra todas las personas que estaban respaldando al presidente Chávez. Era una represión desencadenada por parte de los golpistas. Eso lo ocultaron los medios, porque forman parte de esas corporaciones mediáticas creadas por el Pentágono. Ahora, en los actuales momentos yo considero que la censura, igual como lo hicimos acá en Venezuela, ha sido vencida por los pueblos y se está transmitiendo la información de boca en boca. Por lo tanto, pese a lo que los medios fascistas insisten en ocultar, la verdad siempre prevalece. Aprovecho, Elena, que te tengo aquí con las posibilidades de dialogar. Si se ha confirmado la información que da cuenta de la posibilidad de la venta de petróleo por parte de Venezuela a Estados Unidos. Como corren tantas fake news, pero también el mundo se mueve y trata de garantizar sus intereses, no sería extraño que esto haya sido una propuesta de Estados Unidos. Así que
te pido a vos que me confirmes o me expliques si esto es cierto y en qué consiste. En esta semana se ha desatado una ola, yo diría, y consideramos aquí en Venezuela, que de especulaciones, ¿no? A raíz de la visita que hicieron representantes del gobierno de Joe Biden aquí al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Ahí todavía no se conoce realmente todos los hechos que ellos, todos los temas que allí fueron planteados, porque el presidente de la República delegó al presidente de la Asamblea Nacional para que diera toda esa información. Sin embargo, todas las corporaciones mediáticas se han dado a la tarea de ellos hablar como si hubiesen estado presentes en esa reunión. Ahora, ¿cuál es la consideración fundamental que nosotros debemos hacer en relación a esta visita, ¿no? Es un espacio realmente preponderante en la opinión pública porque se trata de un reconocimiento por parte de Estados Unidos a un país y a un gobierno que ellos lo consideran una amenaza inusual y extraordinaria para sus intereses. Así lo aprobó en un decreto el señor Obama, después lo ratificó Donald Trump y también lo confirmó recientemente Joe Biden, ¿no? Ahora, ¿por qué pide la reunión Estados Unidos? Yo considero que están ahogados en sus propias sanciones aplicadas contra Rusia. Están utilizando sus reservas de petróleo y necesariamente no les queda más remedio que negociar con el país que ellos, que tiene la principal reserva de petróleo en el mundo, como es Venezuela. Ellos quisieran negociar con el señor que colocaron de títere para ellos manejarlo a su antojo, porque ellos desconocían al presidente Nicolás Maduro, pero no le queda más otro remedio sino que hablar con el presidente Maduro, porque es el que tiene en este momento las riendas del gobierno venezolano. Ahora, el presidente Nicolás Maduro calificó esta reunión de muy respetuosa, y deben proseguir los encuentros para llegar a nuevos acuerdos, para llegar a acuerdos. Nosotros no conocemos exactamente de qué magnitud ni a cuántos acuerdos se llegó, porque estamos esperando por esa información oficial por parte del gobierno. Ahora, lo que relevamos como de gran importancia es que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, el régimen de Biden, no le quedó otra alternativa sino reconocer al presidente Nicolás Maduro, el que eligió el pueblo venezolano, y no el que al parapeto que ellos pretendieron designar, o ellos lo designaron como presidente, violando totalmente todo lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ¿cuáles son los vínculos que sigue manteniendo Venezuela con Rusia, inclusive en esta coyuntura de guerra, y si se siguen manteniendo los vínculos con China? Esta es la última pregunta que te hago para cerrar nuestra charla telefónica, y te agradezco como siempre tu predisposición, Elena, a charlar con clave china. La diplomacia y las relaciones bilaterales de Venezuela son fluidas con Rusia y con China. Porque Venezuela es igualmente víctima de un bloqueo económico, de sanciones represivas y criminales contra la población por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y ha recibido el apoyo irrestricto de los gobiernos de la República Democrática de China y de la República Federativa de Rusia. Hay numerosos acuerdos comerciales y de manera particular con Rusia, en este momento ante el ataque a su soberanía, de la cual es víctima. Actualmente el gobierno de Venezuela ha unido su voz a las que piden un diálogo y solución pacífica al conflicto, y así evitar el sufrimiento de los pueblos involucrados, porque de no llegar a acuerdo puede tener efectos totalmente adversos en el orden global. Por lo tanto, en respeto a la soberanía, se aboga por esa paz mundial, se aboga por ese cese del conflicto y se aboga por el respeto que merece Rusia en toda esa gestión que viene realizando
por la paz. Esa es la postura de Venezuela, así se la ha expresado de manera directa el presidente Nicolás Maduro al presidente Vladimir Putin. Por lo tanto, el pueblo venezolano, bueno, está conteste con esa línea de acción que busca siempre la paz, que busca el diálogo, que busca las relaciones bilaterales, la diplomacia, y es ajena completamente a las guerras, completamente a la intromisión. Por eso la diferencia tan abierta con el gobierno imperial de los Estados Unidos, porque precisamente busca todo lo contrario. Ellos buscan todo lo contrario. Ellos buscan la supremacía por encima de los gobiernos que ha elegido la población en cada uno de los países. Muchas gracias, Elena, por tener esta conversación con Clave China. Ya estarás nuevamente con nosotros próximamente contándonos el panorama de tu país. Vamos ahora a la pauta publicitaria, así nos los pide el operador, y a nuestro regreso vamos a tener en comunicación telefónica a Claudia Espinosa, periodista boliviana, que también ha impulsado un petitorio que ha tenido alcance internacional denunciando la censura en las redes. Así que a nuestro regreso, Claudia Espinosa con nosotros aquí en Clave China. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, para quienes recién se enganchan en el programa, tras la pauta publicitaria, estamos en comunicación telefónica con Claudia Espinosa. Les había comentado, es una periodista boliviana, colaboradora de varios medios digitales, nacionales e internacionales. Fue viceministra de Relaciones Comunicacionales, de Políticas Comunicacionales, durante la gestión del presidente Evo Morales. También viene impulsando un petitorio contra la censura en las redes que alcanzó relevancia internacional. Y Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo afecta la guerra Rusia-Ucrania a Latinoamérica? Respecto a cómo está afectando la guerra entre Rusia y Ucrania a Latinoamérica, bien, bueno, primero no llamemos guerra, ¿no? Yo creo que este es un conflicto territorial que está vinculado a la reconfiguración geopolítica en nuestro planeta y pues conlleva diferentes intereses. El tema es que si nosotros permitimos como trabajadores y trabajadoras de la prensa que avance la censura y el silenciamiento, la estigmatización, esto entonces va a continuar y podría afectarnos en cualquier otro momento en el que se desaten estos conflictos regionales, territoriales. En Bolivia ya hemos tenido un antecedente gravísimo, el 2019, cuando se propinó un golpe de Estado y lo primero que se hizo fue silenciar a los medios públicos, los medios del Estado. Y esto está volviendo a pasar en el contexto de Rusia. Entonces, por otra parte, también tenemos las grandes empresas transnacionales que están controlando las redes sociales y los satélites y los servicios de cable. Entonces, ya de hecho hay, yo creo, una política que va avanzando muy por debajo y que va seleccionando a qué medios y a qué periodistas permite el acceso a informar. Entonces, si nosotros no hacemos estos llamados, si no nos declaramos en emergencia, si no denunciamos públicamente esto que está pasando, es muy probable que también en cualquier otro momento nos pueda afectar también en nuestro trabajo. Por eso es este llamado de alerta que hacemos desde Bolivia y que saludamos que otros periodistas, organizaciones de la prensa se estén sumando y adhiriendo a este pronunciamiento. Claudia, me gustaría saber si deseas agregar algo más. Te escuchamos.
Agradecerte, Lidia, por este contacto y reiterar este llamado, esta convocatoria a todas y todos los trabajadores de la prensa que quieran sumarse y adherirse para denunciar esta vulneración de derechos, para que no permitamos que la OTAN controle la producción de sentido en la batalla cultural. Entonces, súmense, compañeras, compañeros, colegas, para que podamos hacer una sola voz en torno a esta vulneración grave de nuestros derechos. Para sumarse al pronunciamiento, pueden escribir al correo electrónico asnselmopaz@gmail.com. Ahí ustedes dejan su mensaje, su nombre y su organización. Como decía, saludamos que ya varias organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Unión de Trabajadores de Buenos Aires, la FELAP de Latinoamérica se estén sumando. Y todo lo que se va adhiriendo se va inmediatamente transmitiendo a los medios como RT, Sputnik y otros en el mundo, para que siga circulando este pronunciamiento que exige que se respete la libertad de expresión y el derecho al trabajo. Muchísimas gracias por este contacto. Hasta una próxima oportunidad. Clave China. 我并没有中上风，也不是白雪公主老友记，为什么一天到晚打喷嚏？这事情太稀奇。就个斯泰，难道有谁惦记我，在那里连名带姓把我提？所以我一天到晚打喷嚏，打一个不停歇。就个斯泰。上个星期有一位小李跪下了他的双膝，他一定要我同意，允许他成年礼。还有一位就是那小鸡，也对我提出威胁，非要我爱情转移，要和他在一起。一定就是他们俩在那里连名带姓把我提，所以我一天到晚打喷嚏，打一个不停歇。啊啾，个斯泰。有一位小李跪下了他的双膝，他一定要我同意，允许他成年礼。还有一位就是那小鸡，也对我提出威胁，非要我爱情转移，要和他在一起。一定就是他们俩在那里连名带姓把我提，所以我一天到晚打喷嚏，打一个不停息，恰恰恰恰恰恰恰，啊啊啊啊啊啊！啊啾，个苏台。Y ahora vamos a escuchar a la colega y amiga Margarita Bastías, quien desde Chile nos brinda un informe sobre el panorama político tras la asunción del presidente Boric. Te escuchamos, Margarita. ¿Cómo están? Un gran saludo desde Santiago de Chile, el país que vive momentos de cambio con la llegada de un joven de 36 años que pertenece a una nueva coalición denominada Prueba de Dignidad, conformada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que ha llevado a la moneda a Gabriel Boric, junto a Camila Vallejo y Giorgio Jackson, históricos dirigentes estudiantiles que encabezaron las movilizaciones de 2011 y 2012 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
En Chile se abren las esperanzas porque ha sido el movimiento social el que empujó los cambios, hastiada de las desigualdades, que en este país que tiene tan buenos índices macroeconómicos sea tan difícil vivir, donde todo se pague, la salud, la educación, la previsión y el sueldo no te alcance para comer. La gente sabe que no se va a poder realizar los cambios con la rapidez que se requiere y el presidente ha dicho que las transformaciones son lentas, pero ha exhortado a la ciudadanía a seguir adelante, que no es solo un trabajo del gobierno, sino de todos. La elección de Boric, además, era fundamental para el trabajo de la Convención Constitucional, que no contó con el apoyo del gobierno saliente de Sebastián Piñera y se ha visto envuelta en toda una campaña de desprestigio y de levantar la opción de rechazo en el plebiscito donde deberá ser ratificada o desahuciada. Los 155 convencionales trabajan intensamente en 7 comisiones y ahora se están votando en el Pleno las normas aprobadas, para lo cual se requiere de 2/3, con los que cuentan los defensores del apruebo frente a la indignación de una derecha pinochetista conservadora que no quiere cambios y que añora el antiguo régimen de orden y crecimiento como ellos lo describen. Lo más importante es que hasta ahora se ha aprobado la afirmación de que Chile es un Estado plurinacional, reconociendo por primera vez la existencia de los pueblos indígenas. También se está intentando garantizar la descentralización en el marco de un Estado unitario, hablándose de un Estado regional. En los últimos días se ha visto la posibilidad de plantear que se amplíe el plazo para la discusión del Pleno, lo que haría que el trabajo constituyente se prolongue de julio a septiembre para que pueda ser sometido a plebiscito en octubre de este año. Finalmente, me pregunta frente al rol jugado por las mujeres. El feminismo se ha anotado una histórica victoria al tener 14 ministras en el gabinete. Por primera vez las mujeres son mayoría frente a los 12 ministros hombres que componen el gabinete. Se trata de connotadas mujeres jóvenes, en su mayoría menores de 40 años. El movimiento feminista ya había logrado que la Convención Constitucional por primera vez tuviera una confirmación paritaria, y eso fue una conquista del movimiento de mujeres, porque los políticos en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que dio una salida a la crisis del 18 de octubre, no lo consideraron. Chile, les digo, Luisa, Lidia, vive un interesante proceso político, de la mano de una convención constituyente que redacta una nueva constitución que ponga fin definitivo a los amarres de la dictadura de Augusto Pinochet, y una nueva generación que nació en democracia y que desde la moneda dirigirá el nuevo destino del país. Son nuevos vientos que ojalá se extiendan a toda América Latina desde este sur del mundo. Muchos cariños y muchos saludos desde Santiago de Chile. Y ahora sí, Letras Oídas, el programa que nos envía Radio Internacional China de habla hispana, va a contar con el testimonio de un amigo, Oh Yan-min, alias Gaviota, quien es un enamorado del tango y tiene una particular tarea constante y persistente, que es llevar el tango a China. Escuchamos el programa, porque no solamente se trata de integrarse comercialmente, también tiene un valor enorme y es parte del objetivo de este programa, la integración cultural. Y en esto el aporte de Gaviota es enorme. Lo escuchamos. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa especial de Letras Oídas con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Soy Alfonso Banday. China y Argentina establecieron sus relaciones diplomáticas el 19 de febrero de 1972. Durante 50 años, los dos países han mantenido estrechos lazos. A pesar de la gran distancia que los separa, los pueblos de los dos países se acercan cada vez más. Hay un dicho que afirma que la relación armoniosa entre el Estado y el pueblo radica en la afinidad entre el pueblo y el corazón. En el programa de hoy invitamos al señor Oh Yan-min, investigador del arte porteño y especialista de tango durante muchos años, que nos redará
sus historias y compartirá fragmentos de la literatura de tango de Argentina. Bienvenido a nuestro programa, señor O. Porque el tango lo hace soñar. Por favor, compartirá con nosotros su historia con el tango. El tango es un arte popular en el Río de la Plata, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. A través de la danza, la música y la letra, el tango muestra todas las emociones que tienen los seres humanos: tristeza, dolor, nostalgia, melancolía, alegría, etc., especialmente cuando uno vive en un lugar muy lejos de su pueblo natal. El tango se da el consuelo, el tango se acompaña y se muestra el sufrimiento del ser humano, pero no se da ningún método de solución. Por eso, el tango es un espejo de humano. Eso me impacta mucho. Me dedico a estudiar y difundir el arte del tango desde hace más de 11 años, cuando volví desde Buenos Aires, porque me encontré con un grupo de bailarines de tango en Beijing y me daba cuenta que ellos bailaban muy bien el tango, pero ni siquiera entendía sus letras. Además, antes de volver a Beijing, yo tenía un sueño de traducir un libro de tango en chino, y se cumplió mi sueño en el año 2014, cuando se publicó mi primer libro traducido, El tango, su historia y evolución, del famoso historiador y letrista de tango Horacio Ferrer. Con este libro fui asignado por la Academia Nacional de Tango el académico correspondiente, y con esta nueva responsabilidad no dejé de seguir estudiando el tango y difundiéndolo en China. Hasta ahora ya he traducido 3 libros sobre tango y no paro de escribir. China y Argentina se encuentran a 20.000 kilómetros de distancia. ¿Puede calcular cuántas veces ha viajado entre los dos países? Durante el año 2005 hasta 2018 he viajado 6 veces a Argentina. ¿Cómo definiría la distancia? ¿Hay similitudes culturales y emociones entre China y Argentina? Para mí, la distancia tiene 2 sentidos. Uno es la distancia física. Como dijiste, Argentina y China se encuentran a una distancia más de 20.000 kilómetros. Esta distancia no se puede achicar, pero hay otro sentido, es la distancia de los almas. Esta distancia sí se puede acercarse a través de las culturas, los intercambios, los negocios, etc. Siempre digo que el baile de tango se disminuye la distancia porque se baila con el abrazo muy apretado. Aunque China y Argentina están muy lejos, pero culturalmente los ambos países tienen similitudes comunes. Por ejemplo, este año para los chinos es un año de tigre. El signo de tigre para nosotros simboliza el poder pintoresco e imprescindible, y para los argentinos también. Por ejemplo, en la historia del tango argentino hubo un bandoneonista muy famoso, se llama Eduardo Arolas. Fue personaje clave de poner bandoneón como el instrumento fundamental de la música de tango. Por eso tuvo un apodo muy conocido en Argentina, el tigre de bandoneón. Además, Argentina y China tienen similitudes muy altas en la cultura familiar, de alcohol, hasta los símbolos de los animales. Por favor, comparte con nosotros una descripción de la distancia en la literatura de tango. Les quiero leer un tango muy famoso, se llama Ancrao de París, cantado por Carlos Gardel en París en 1931, extrayendo a su ciudad de Buenos Aires. El autor de letra de tango fue Enrique Caricamo. Espero que disfruten. Tirado por la vida de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, cubierto de mares, bandeado de apremio. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana, que da al bulevar.
Las luces rojizas con tono muniente parecen pupilas de extraño mirar. Dejaron Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí, en este Montmartre, favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiando tu calle corriente, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado, sin plata, sin fe. Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelva a ver. La práctica de los intercambios culturales entre China y Argentina ha mejorado la comprensión de los dos pueblos, ha cortado la distancia entre ellos y ha permitido que el concepto de amistad se arraigue profundamente en el corazón de la gente. Estos esfuerzos, aunque no pueden cuantificarlos con los datos, promueven y profundizar el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Clave China. Nos vamos, nos quedan poquitos minutos y sí decir que cuando uno recorre el mundo, lo ve, lo percibe, lo interpreta, nos damos cuenta que la integración cultural entre los pueblos muchas veces está por encima de las divisiones que nos imponen los factores de poder. Es una muestra de ello cuando Clave China intenta mostrar justamente esa integración cultural, esa fusión, ese sincretismo que se da entre diferentes culturas de este mundo, aunque se sitúen poblaciones muy lejos unas de otras. Bueno, los espero la semana que viene con más Clave China.相信。